Bienvenido. Yoli preparó este seminario revisando algunos artículos. Hay tanta literatura en este tema que obviamente que eh, no podemos resumirlo en un seminario, pero bueno, tratamos de ver algunos artículos que nos parecieron los más importantes para que los discutiéramos. Yo soy Yolanda Pulling, la becada de cirugía pediátrica rotando por urología. Soy becada de tercer año y mi tutor en el tema de infección urinaria y reflujo vesicoureteral es la doctora Yanko. Vamos a partir con dar una introducción de qué es la infección urinaria. Va a ser la invasión y colonización, proliferación bacteriana en el tracto urinario que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal. Sus tres formas de presentación son la ITU baja, la ITU febril alta y la bacteriuria asintomática. Entonces, nos importa saber cuántos niños realmente tienen infección urinaria. Y ha sido bastante bien demostrado en estudios que pacientes que presentan fiebre menores de 19 años vamos a tener una prevalencia del 7.8%, dentro de estos van a tener infección urinaria. Nuestro grupo de mayor riesgo son los pacientes de 0 a 3 meses, específicamente los niños no circuncidados, y vamos viendo conforme van creciendo, va cambiando la prevalencia hacia las niñas, y los niños no circuncidados van disminuyendo la prevalencia de infección urinaria, y esto va disminuyendo conforme van creciendo. Tenemos aplicaciones, esta la hicieron en la Universidad de Pittsburgh, donde según los criterios hacia quienes probablemente podrían tener una infección urinaria o no. Y es más o menos la literatura que todos manejamos. Toman en cuenta la edad del niño, si tiene fiebre, la raza, si es mujer o un hombre no circuncidado, y si es que se encuentra el foco de esa fiebre. Pero es más o menos lo que todos sabemos, pero sí sirve mucho para pacientes que consultan a la atención primaria, saber importante si referirlos o dentro de la urgencia tomarles algún examen, y ellos tiran directamente la probabilidad de infección urinaria. Después nos interesa saber de estos niños infectados, cuántos niños realmente van a llegar a una cicatriz renal. Y hay estudios que ya demuestran predictores de cicatriz renal, pero globalmente va a ser en un 15,5%, y vamos a tomar factores importantes que van a ser. Número 1, la edad. Estoy aceptando de la sala de espera. Ay, disculpen. Ya. La edad va a ser 1. El otro va a ser, otro factor importante, la fiebre. Pacientes que tienen fiebre se ve que en un 19% van a tener una cicatriz renal. Pacientes que están con un conteo de polimorfonucleares mayor al 60%, 83% presentaron cicatriz renal. Después, una PCR mayor a 40. Tenemos que los Silencio en el pacientes micrófono. pacientes que se presentan con microorganismos como E. coli también van a tener en un 14.4% probabilidad de tener una cicatriz renal. Y nuestro grupo importante siempre, los pacientes con reflujo vesicoureteral, que vemos que en un 68% los grados 4 y 5 son los que tienen mayor incidencia para cicatriz renal. Entonces, ¿por qué debería importar la infección urinaria, específicamente la febril? Bueno, ya aprendimos de que el 15.5% van a tener una cicatriz renal. Las cicatrices nuevas son más prevalentes en las itus febriles versus las no febriles, según lo que demostró el RIUR en el 2014. Y lo más importante aquí es que eventualmente la cicatriz renal puede llegar a producir hipertensión renal y falla renal crónica en distintos grados, y por eso debería ser tan importante que todos los médicos lo sepamos manejar. Después, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la infección urinaria? Primero tiene que haber una sospecha clínica, que aquí hay una gran diferencia en la presentación entre los recién nacidos y los lactantes, que se van a presentar mucho más con síntomas generalizados, no específicos, incluso presentarse ya sépticos, pero pueden tener vómitos, anorexia, síntomas gastrointestinales, decaimiento, y en los niños y adolescentes ya podríamos ver fiebre, disfagia, dolor abdominal, que son síntomas más específicos.
Los puntos importantes al examen físico van a ser primero que nada el estado general del paciente. Después podemos empezar con la palpación del abdomen, donde una vejiga palpable nos podría dar indicios de alguna patología obstructiva. Una abdominal también, palpando una hidronefrosis severa. Tal es importante descartar que tenga descarga, protrusión de masas, sinequias, ver cómo está la uretra y la vagina y que se identifiquen los dos orificios por separado, un uréter ectópico, fimosis en los hombres, y en la espalda dirigidamente ir a buscar signos de disragia medular oculta. Aquí les muestro unas imágenes al examen físico, cómo se podrían ver estos hallazgos que vamos a ir directamente a buscar. Aquí tenemos un ureterocele que está protruyendo. Acá tenemos hallazgos de un uréter ectópico. Aquí tenemos signos de disragia medular oculta, pacientes fimóticos o la sinequia de labios. Entonces, después de que ya sospechamos una infección urinaria, tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a tomar la muestra en nuestros pacientes. Y hay dos grandes grupos. Unos van a ser los pacientes sin control de esfínteres y otro va a ser el paciente con control de esfínteres. Sin control de esfínteres sabemos que la mejor prueba sería una técnica estéril como la aspiración suprapúbica o el cateterismo uretral, y en algunos casos que vamos a mencionar después, el clean catch y de qué se trata. Y con control de esfínteres, lo más fidedigno sería una muestra de orina por segundo chorro. Entonces, sin control de esfínteres, tenemos típicos padres de pacientes que son muy preocupados, que no quieren que se catetericen a sus hijos, nos preguntan si podemos usar la bolsa de orina. Y no, en realidad tiene una alta contaminación, más de un 50%, no va a ser apta para tomar un cultivo, pero en algunos casos nos podría servir para descartar una infección urinaria, pero nunca para confirmarla. Entonces, para padres que están muy aprensivos, tal vez ponerle alguna bolsa para decirle que sí tiene una infección urinaria y ayudarlos a que tomen la decisión que vamos a tener que hacer. Técnica de clean catch, que en algunos hospitales se están haciendo, específicamente en Estados Unidos, donde uno puede ser que por orina espontánea uno esté preparado y listo para tomar la muestra por segundo chorro, y la otra podría ser por estimulación por encima de la región suprapúbica, que nos va a llevar a un chorro inmediato que nos va a permitir tomar una muestra. Actualmente en Latinoamérica no he leído ningún artículo que apoye este tipo de tomar la muestra, entonces nosotros específicamente en mi hospital también nos vamos directamente al cateterismo o a la punción suprapúdica para tomar la muestra. Con control de esfínteres es importante que tengamos claro cuál es la mejor técnica para tomar la muestra. Y la muestra se toma en niñas después de una técnica séptica donde separamos los labios mayores y se limpia desde la uretra hasta el periné mínimo 3 veces, y en niños siempre asegurarnos de que hagamos una retracción del prepucio hasta donde se pueda y limpiar mínimo 3 veces también. Y la mejor técnica sería que mientras orina el paciente se introduce el reservorio estéril por debajo del chorro y así se toma la muestra. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Importante siempre, les importa mucho el urocultivo y el hallazgo del microorganismo y cuántas células tiene ese microorganismo, pero siempre recordemos que para hacer el diagnóstico lo primero que tenemos que ver es el sedimento urinario, y este tiene que estar alterado con bacterias, con leucocitos mayor a 5 por campo, incluso tener placas dentro del sedimento para poder diagnosticar la infección urinaria. Pero el gol estándar va a ser el cultivo. Y estos son rangos que manejamos todos, cuántos microorganismos tenemos que tener, o número de formadoras de colonia, mejor dicho, por cada muestra que se tome. Entonces ya tenemos la sospecha, ya hicimos un examen, hicimos un diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y es importante siempre iniciar un tratamiento antibiótico mientras esperamos el resultado del cultivo. Y importante en pacientes con infecciones urinarias recurrentes, ver el resultado del cultivo anterior para saber ante qué microorganismo nos podríamos estar enfrentando y qué antibiótico podríamos dejar. Entonces, para iniciar un tratamiento empírico, podríamos partir en una INTU alta, dar un tratamiento en lo que sale el resultado del cultivo, con cefalosporinas, con amoxicilina ácido clavulánico o con cotrimoxazol. Y para la ITU baja, ya con un diagnóstico establecido, con un bicho identificado, podríamos dar un tratamiento corto de 3 a 4 días, con menores de 4 meses cefalosporinas,
Y en mayores de 4 meses ya podríamos tener mucho más herramientas como la nitrofurantoína o el cotrimoxazol. Vamos a tener pacientes que al reevaluarlos tenemos que tomar una decisión con respecto a hospitalizarlos o no. Y va a ser importante, nuestro grupo etario menor de 3 meses siempre debe hospitalizarse, pacientes que se ven sépticos, pacientes sin la tolerancia oral, pacientes inmunosuprimidos o que tengan una mala respuesta o un mal apego al tratamiento ambulatorio. Y el tratamiento que van a recibir va a ser endovenoso de 7 a 10 días. En menores de 3 meses siempre agregar ampicilina más un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación, pero tiene que ser esta terapia vía asociada, y en mayores de 3 meses ya podemos usar una cefalosporina de tercera generación endovenosa. Cuando tenemos una mala respuesta al tratamiento y debemos sospecharla para estudiar con una ecografía precoz, van a ser pacientes que están con un chorro urinario débil, una masa abdominal o vesical, un aumento en la creatinina, septicemia, pacientes que no tengan una respuesta adecuada al tratamiento antibiótico en 48 horas o infecciones por algún germen no E. coli. ¿Cómo los vamos a estudiar y qué imágenes vamos a tomar en estos pacientes? Y es un tema que deberíamos de manejar bastante bien. Importante la ecografía, y consideramos que hay que tomársela a todos, incluyendo infección urinaria alta o infección urinaria baja. Es un recurso que tenemos que es de bajo costo, poco invasivo y que podría servir, darnos muchos hallazgos con solo tomar. Entonces, esto está claro que es a todos. ¿Cuándo los tomamos en pacientes hospitalizados? Antes del alta es lo más importante. Dentro de las primeras 48 horas también sería relevante porque podríamos evaluar esta mala respuesta al tratamiento. Y vamos a buscar abscesos o alguna patología obstructiva. La uretrocistografía se toma en todo paciente con itus grave o atípica y en itus recurrentes. Se las vamos a tomar a todos. Algunos tienden a hacer una inferencia entre edad para tomar la uretrocistografía y hacen el corte a los 12 meses. Y dicen mayores de 12 meses algunos y menores de 12 meses a todos también podría. Pero nosotros consideramos que pacientes que tengan una eco alterada, y por lo menos lo que hacemos aquí es si tiene nefrosis, alguna cicatriz renal o algún hallazgo sugerente de reflujo o uropatía obstructiva, le vamos a tomar la uretrocistografía igual. Y el DMSA, que se toma siempre de 6 a 12 meses post-infección urinaria en todas las itus febriles. Entonces, no podemos dejar de hablar del reflujo vesiculoreteral si estamos hablando de infección urinaria. Y vemos que en un 30% las itus febriles pueden tener un reflujo vesiculoreteral, y entonces vamos a hablar del reflujo. ¿Y qué es? Este va a ser un paso retrógrado de orina hacia el uréter. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una uretrocistografía. ¿Cuál va a ser la etiología? Puede ser primaria o secundaria, y los grados se van a clasificar según los hallazgos de la uretrocistografía. Va a ser una explicación un poco, una división bastante simple y categórica del reflujo vesiculoreteral, porque nuestra importancia va a estar darle énfasis a otros temas, específicamente este que viene ahora. Creemos siempre que el manejo de la infección urinaria es lineal, y era lo que se creía antes. Tenemos un reflujo que produce una ITU que va a producir un daño renal. Y era bastante esquemático, muy receta de cocina, pero ahora sabemos, con los nuevos hallazgos de estudios, que podemos tener una reflopatía por reflujo que puede estar muchas veces asociado a displasia renal y otras veces puede estar asociado a este daño renal nuevo por infección. Entonces, sabemos que los temas controversiales requieren de evidencia científica. Y esto es lo que vamos a discutir ahora. Vamos a tener una asociación, es importante que discutamos estos temas y siempre dejar sobre la mesa que ahora hay una asociación entre reflujo y ITU. ¿Cuál es esta asociación? Después, ¿qué factores de riesgo en pacientes con reflujo van a tener esta progresión a daño renal y recurrencia de infección urinaria? ¿Y cuáles son los beneficios del antibiótico profilaxis y las controversias en el tratamiento quirúrgico que existe ahora?
Tenemos el RIBUR, que es un estudio aleatorizado de los más grandes hasta el momento, que nos ha aportado mucha información y del cual han salido muchos estudios más. Este estudio nace de un debate y de una controversia donde muestran evidencia sobre la eficacia de la quimioprofilaxis. Este fue el primer estudio, el más grande, donde mostraron la eficacia de la quimioprofilaxis específicamente para el cotrimoxazol en prevenir las infecciones urinarias febriles y recurrentes en pacientes con reflujo vesicoureteral. Del RIBUR salieron mucho más estudios, no solo este, pero este fue como el primero y el más importante que dio mucha luz hacia dejar de seguir ese tratamiento lineal al cual todos estamos acostumbrados. Estos incluyeron una población de 607 niños entre 2 y 71 meses con reflujo vesicoureteral entre grados 1 y 4, episodio y tu segundo episodio también febril. Acá vemos uno de los resultados que se mostraron en uno de sus estudios, donde lo que más mostró relevancia del estudio era el factor protector de recibir quimioprofilaxis en dos grupos importantes. El primero era los pacientes con un reflujo vesicoureteral de alto grado, que mejoraron después de recibir la quimioprofilaxis. El segundo eran pacientes con los cuales al inicio del estudio presentaban una disfunción vesicoureteral. Y las conclusiones de este estudio fueron que la quimioprofilaxis reduce el riesgo de hito recurrente febril en un 80%, específicamente en este grupo. También otra de las conclusiones fue que la quimioprofilaxis no tuvo ningún efecto sobre la incidencia de cicatrices, probablemente porque los pacientes ya ingresaron con el diagnóstico de infección urinaria, entonces el antibiótico no te iba a reducir la probabilidad de tener una cicatriz renal y solo iba a ayudar a no tener una hito recurrente porque la cicatriz ya la tenía. Y 428 pacientes que tenían reflujo vesicouretal, los 2 años de seguimiento, fue reflujo y no tuvieron cambios el 18%. Del mismo RIBUR salieron estos otros estudios que les estaba comentando, donde hicieron el mismo seguimiento de los pacientes por 2 años, donde identificaron a todos los que sí tenían control de esfínteres de este grupo y midieron los siguientes outcomes. ¿Cómo les iba con y sin disfunción vesicointestinal a los pacientes que recibían quimioprofilaxis, con y sin reflujo? Y los pacientes que tenían reflujo se dividían en dos grupos también, los que recibían placebo y los que recibían quimioprofilaxis. Y aquí la conclusión más importante era que los pacientes que tenían reflujo y esta asociación a la disfunción vesicointestinal en un 51% de los casos que no recibieron quimioprofilaxis presentaron hito recurrente. Es un grupo bastante alto. Entonces, en estos pacientes donde no les estaban dando antibióticos, miren cómo recurrieron sus infecciones urinarias. Lo importante de esto es que el manejo intestinal y el tratamiento de la disfunción miccional en estos pacientes es importante, no la podemos dejar de lado. Después tenemos, dentro de la controversia, ¿qué es la disfunción vesicointestinal? Este es un mal hábito miccional intestinal, varias causas que al final nos van a predisponer a una infección urinaria y cuando está asociado a un reflujo vamos a tener mayor predisposición de tener esta actitud recurrente. Después, ¿cómo se diagnostica? Va a ser con una cartilla miccional o con la escala de Bristol, siendo tipo 3 y 4 la forma normal que deberían de tener las heces. ¿Y cómo lo tratamos? Mejorando el hábito miccional y la constipación. Y esto va a ser con una micción cada 2 horas, aumentar la ingesta de líquidos, mejorar la dieta, mejorar los hábitos de higiene y en algunos pacientes donde falla esto, ya lo podemos referir a terapia con kinesiología. Tenemos este estudio de Anthony Curry que nos da un poco de luz con respecto a cuántos pacientes o qué pacientes vamos a tratar con quimioprofilaxis o no. Y él divide grupos grandes, que son los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Y aquí es importante que pongamos atención, los pacientes de bajo riesgo van a ser hombres circuncidados y mujeres con reflujo vesicoureteral grados del 1 al 3 y que no tengan disfunción vesicointestinal.
Y los de alto grado van a ser pacientes no circuncidados, con grados de reflujo del 1 al 3 también, y que podrían tener o no disfunción vesico-intestinal con constipación. O también mujeres con reflujos de bajo grado, con disfunción vesico-intestinal, constipación, o el otro grupo, mujeres y hombres con un reflujo vesico-ureteral de alto grado, 4 más la difusión vesico-intestinal y constipación. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? De los pacientes de bajo riesgo, que eran 386, el 63%, tuvieron una recurrencia del 19% de infección urinaria, y entre el grupo placebo y el grupo con antibiótico no tuvieron diferencia significativa estadística. Entonces, esto quiere decir que aunque estén con antibiótico o estén con algún placebo, la incidencia de la recurrencia de ITU es baja. Pero el alto grupo, que mostró un resultado bastante significativo, demostró que la ITU recurrente se presentó en el grupo placebo, los que no estaban recibiendo antibiótico, en un 31.5%, y es un grupo alto. ¿Qué luz nos da esto? Que nos enseña a qué pacientes les vamos a dar antibiótico profilaxis y qué pacientes no les daríamos antibiótico profilaxis, que es otro de los temas controversiales dentro de la infección urinaria y el reflujo vesicoureteral. Entonces, si nos preguntan a nosotros, definitivamente a todos los que entran dentro de esta categoría de alto riesgo, les vamos a dejar antibióticos, ¿sí o sí? Tiene profilaxis. Ahora, ¿cuál es una de las limitaciones del estudio RIUR y de las limitaciones que yo encuentro en estos estudios? Es qué antibiótico utilizan. Este antibiótico debe de ajustarse a la realidad de cada país. Entonces, esto podría ser una invitación a que nosotros podamos también hacer algún estudio donde utilicemos nuestros antibióticos y nuestra flora para poder ver si nos ajustamos y tenemos los mismos resultados que tuvo Anthony Curie con sus resultados. Pero por ahora, importante que lo podamos seguir. Luego, la controversia del tratamiento quirúrgico, hay varias opciones. Tenemos dentro el endoscópico, abierto, laparoscópico, robótico. Las indicaciones, lo más importante de esto es que no sean específicas para cada paciente y tiene que ajustarse a la realidad de cada uno. ¿Cuándo considerar un tratamiento quirúrgico? Esto puede ser en infecciones a pesar de un tratamiento médico bien llevado, en alguna ITU alta con daño renal progresivo, pacientes con difícil manejo y apego a la quimioprofilaxis oral, o que tengamos alguna alteración anatómica. Pero siempre, siempre, y lo que les he demostrado hasta ahora es, tenemos que manejar la disfunción vesicointestinal antes y después de la intervención. El tratamiento quirúrgico solo no ha demostrado ser superior a la terapia médica en la prevención de las ITUS y el daño renal. Dentro de las opciones del tratamiento endoscópico tenemos la inyección intramural del agente abultante, que va a ser el Diflux o el Vantrix, y manejamos estos porcentajes bastante bien, que son el porcentaje de éxito para el reflujo de bajo grado un 80%, para el reflujo grado 3 un 70%, y para los de alto grado un éxito de 50 al 60%. Pero lo importante de esta diapositiva es cómo medimos este éxito, y va a ser distinto para todos nosotros. Puede ser el paciente tuvo una progresión de la cicatriz renal o no, el paciente tuvo una infección urinaria recurrente después del procedimiento o no, o incluso si es que le hacemos uretrocistografía a estos pacientes para saber si tienen reflujo o no. Y lo importante aquí es que es difícil comparar la definición de éxito porque todos podríamos usar distintos criterios. Y importante que los reflujos de alto grado que se han visto ahora, algunos ni siquiera hacen infecciones urinarias recurrentes. Entonces, esta es la controversia que existe en el tratamiento quirúrgico, que hay reflujos de alto grado que están asintomáticos. Entonces, hay que personalizar muy bien a qué paciente les estamos dejando tratamiento o no, específicamente el quirúrgico. Y para los dos grupos distintos, que van a ser el grupo del Vantrix y el Diflox, ya cuando estamos aplicando la terapia endoscópica, es importante saber
cuál es mejor que el otro. Y los estudios en realidad han demostrado similitud entre uno u otro, demostrando éxito radiológico de un 82% para uno y de un éxito clínico de un 92%. Esto quiere decir que no tiene relativa en realidad entre un grupo y el otro, si lo ven en esta tabla, pero es importante, y lo que se conoce ahora, que uno de estos dos, que sería el Bantrix, nos está ocasionando fibrosis peri el sitio de inserción. Entonces ya cuando estamos hablando de que tengamos que hacer un segundo procedimiento como una reimplantación del ureteral, la fibrosis puede ser importante. Entonces ese serían los hallazgos que se están viendo ahora. Y actualmente también existe una preocupación por la obstrucción post procedimiento, que pareciera ser más en el Bantrix, pero puede ser también por esta fibrosis que no está tan bien estudiado, pero es importante que lo sepan. Después, por último, el reimplante ureteral es el tratamiento más efectivo para la resolución del reflujo vesículo-ureteral, pero sus indicaciones deben de ser individualizadas también. Este puede ser abierto, laparoscópico, robótico, y el objetivo siempre del reimplante va a ser el alargamiento del túnel submucoso ureteral, un 4S1 para obtener de una forma quirúrgica la anatomía normal que tenemos todos aquellos que no tenemos reflujo. Y la técnica puede ser intravesical o extravesical. No es motivo de este seminario profundizar en las técnicas quirúrgicas, es más dejar este recordatorio. Nuestro objetivo principal es proteger los riñones, pero ¿cómo lo logramos? Cambiemos el esquema lineal que tenemos del manejo de la infección urinaria por este esquema. Es un ciclo donde tenemos que manejar la infección urinaria, el reflujo vesículo-ureteral y la disfunción vésico-intestinal para tener pacientes sanos. ¿Cuáles son las conclusiones del seminario? En la mayoría de los casos, el reflujo vesículo-ureteral es benigno y transitorio. El reflujo en sí mismo no provoca infecciones urinarias, pero la disfunción vésico-intestinal sí provoca infecciones urinarias. Ninguna de las intervenciones promete disminuir las cicatrices renales y existe la posibilidad que al corregir el reflujo el paciente siga haciendo estas infecciones urinarias. La quimioprofilaxis debe seleccionarse según pacientes de alto o bajo riesgo. Gracias por su atención. Esta es parte de la bibliografía. También hay bibliografía en el pie de página de cada diapositiva para los que estén interesados en leer un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Se abre el micrófono para dudas o comentarios. Ya estamos todos, no sé si tienen opiniones, ¿qué les parece este tema? Que es de harto, digamos, debate de frecuencia súper común en nuestra consulta, así que creo que es un tema que deberíamos como tratar de unificar visión, al menos localmente. No, ¿Sí? ahí está, sí. Antes que nada, felicitaciones a la Yoli por su linda presentación, muy didáctica, muy clara, bien fundamentada. Y después pasando a otro punto, en realidad los que llevamos más tiempo en la urología pediátrica hemos bailado mucho, para todos lados, con la musiquita del reflujo, y probablemente sigamos bailando. Pero sin embargo hay un denominador común, que cada vez somos menos invasivos con nuestros niños. Y eso es lo bueno, no importa lo que bailemos. Y en el fondo es por ir afinando cosas. Y en ese sentido, hay algo con lo que yo no sé, no estoy tan de acuerdo o nos queda por trabajar. Y es en el último punto de las conclusiones. ¿No es cierto que la profilaxis hay que distinguir los de alto riesgo y los de bajo riesgo? Yo estoy claro en eso. Sin embargo, los de bajo riesgo aún me parece que el corte o sea, el decir que el 20% producen infecciones urinarias, yo no estoy de acuerdo con que sea un bajo riesgo. Yo si tengo un lactante menor y que me dicen que no lo deje con profilaxis porque solo tiene un 20%, no estoy de acuerdo, de verdad que no. Y yo creo que en ese grupo hay que afinar, ¿ya? Yo creo que
estamos avanzando, pero hay que afinar. Cuando se dice, mire, todos los niños con reflujo, niñitas, mujeres con reflujo de grado 1 a 3, probablemente ahí hay que buscar alguna diferencia. ¿Sí? Como es la recidiva de la infección en el grado 1, en el grado 2, en el grado 3, porque probablemente en el grado 3 esté las infecciones que no hacen llegar al 20%, o en los circuncidados, porque todos los circuncidados, ¿ya? Circuncidados con reflujo más alto creo que deben seguir con profilaxis. Yo creo que la discusión un poco hay que extenderla, y me gustaría saber qué es lo que piensan en general. En el resto estoy de acuerdo, salvo que en las indicaciones no aparece, quirúrgicas, no aparece algo que yo creo que la gran mayoría estamos de acuerdo, que es los reflujos de grado 5, si van a la cirugía, en la mayoría de los casos. Cuando no hay una evolución durante el primer año. O sea, un niño que después del primer año persiste con el reflujo grado 5 y sigue haciendo infección urinaria. Pero le pusiste harto apellido, Ricardo. Claro, porque ustedes mismos han dicho que tiene que ser individual a cada niño, y yo estoy de acuerdo en eso. Por eso que no estoy diciendo que todos los reflujos grado 5, pero el reflujo grado 5, ¿quién no lo trata? Que sigue teniendo infecciones o que no se resuelve después del año. ¿Quién? Pero entonces no es porque está grado 5. ¿Ah? ¿Perdón? Yo no estoy de acuerdo, porque en el fondo el reflujo grado 5, por ejemplo, si es un lactante varón que se diagnosticó después de un diagnóstico antenatal, por ejemplo, que nunca ha tenido infecciones, probablemente ese paciente lo voy a circuncidar, lo voy a dejar con quimioprofilaxis, y posteriormente, en lo personal, lo voy a controlar con una ecografía, y si la ecografía está bien, probablemente le voy a suspender la quimioprofilaxis y no le voy a hacer una uretrocitografía de control. Francisquita, no fue lo que dije. Con un diagnóstico antenatal. Francisquita, no fue lo que dije. Dije un reflujo grado 5 que no desaparece, que no evoluciona durante el primer año, y que sigue teniendo infecciones urinarias, Me gustó harto la presentación, porque ella partió de la esencia que es la infección urinaria y el daño renal. Dos, le puso protagonismo a un problema que tenemos hoy día, que es la disfunción vésico-intestinal, que puede ser perfectamente el tratamiento del reflujo. Yo comparto con la Fran, hay reflujos que tienen muy malos hábitos y que a veces el tratamiento pasa por mejorar los hábitos. Y la segunda parte es que aquí se mezclan cosas. En el análisis tú hablas de daño renal, recurrencia, profilaxis, y metes todas las infecciones urinarias en el mismo paquete. Las infecciones urinarias que tenemos que considerar son las febriles, y que no es igual. La infección urinaria febril es la consideración cuando yo tengo un paciente con reflujo y que ha hecho eventos de esas características, que no es igual el mismo reflujo en infecciones urinarias no febriles. ¿Le das profilaxis o no le das profilaxis? Le tienes que dar el carácter a la infección urinaria que tiene, que no es igual. Me gustó harto tu presentación. Muy bien, Yolanda. Gracias, doctora. Yo creo que en términos generales cada vez estamos operando menos reflujo, porque cada vez consideramos que el reflujo es menos una entidad patológica, sino que puede ser una condición que está viviendo con la persona, y que eventualmente, volviendo a su mismo ejemplo, Ricardo, si tiene un niño de 2 años, grado 5, que no ha hecho infección urinaria, que está sin profilaxis, que los riñones crecen, no sé si lo vamos a operar. Entonces, el reflujo per se, grado 5, hoy en día no está haciendo, creo yo, una indicación per se de cirugía, sino que empezamos a tener asociados. Lo que no es lo que era, no sé, cuando yo hice la beca hace 10 años atrás, el 5 se operaba sí o sí. Hoy día, la verdad es que está menos categórico. Creo que la categorización que alguna vez planteó Curi, con su semáforo amarillo, verde, no sé qué, que tiene una app, que uno puede meter datos y le va dando factor de riesgo, orienta en principio a saber a qué niños realmente hay que tener cuidado y qué niños no. Porque así, bajo ese mismo concepto, grado 2 de 1 año,
con múltiples infecciones urinarias, lo más probable es que tendamos a hacer algo más quirúrgico que esperarlo. Solo eso. Bien, Yolanda, bien presentado. Yo quisiera opinar, ¿puede ser? Dale, Pancho. Sí, doctor, opine. Ya, mira, yo pienso que, primero que nada, el Bantis proscrito. A mí me tocó operar varios casos y sobre todo a largo plazo. Sigue traccionando el uréter porque usa una fibrosis tremenda. Así que el Bantis proscrito, no debería ni siquiera mencionarse. Esa es mi opinión, por lo menos. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, yo creo que depende de la sintomatología del niño, porque si no hace ninguna infección, no tiene para qué hacerse. Pero el Bantis proscrito, perdón que lo vuelva a decir. Para no entrar en la polémica, solo decir que yo no estoy tan en la proscripción del Bancris. Creo que hay que tener ciertos cuidados, como cualquier cirugía, pero así como que es un enemigo del terror, yo por lo menos no lo considero tanto. Creo que me ha aprendido harto. Sí, hay casos que se han complicado, el volumen, técnica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una herramienta que hoy día tiene sus indicaciones más chicas que todo el abanico que teníamos hace 5 años, pero que todavía tiene ciertas indicaciones. También es mi opinión, Francisco. Bien. O sea, creo que hay que tener cuidado con, sobre todo los materiales abultantes, no creo que sea si Deflux está de nuevo, no es de que podamos ampliar todas las indicaciones y inyectar a todos. Creo que con el paso de los años, mi opinión personal es que no hay que inyectar a todos y ya tiene cualquier cosa y lo inyecto. O sea, si tienes 2 opciones de tratamiento o 3, pues algunas serán más efectivas para otros. Creo que la selección de pacientes, igual que en la gran mayoría de las técnicas, lo mejor es seleccionar los pacientes para que tengas un éxito con ese tratamiento o ese material de abultamiento. Pero yo tampoco creo que esté proscrito, pero sí hay que tenerle mucho más cuidado y creo que algo importante es que la gente que empieza con la inyección tienen que tener mucho más cuidado con el Bantris. Es más seguro el Deflux, más seguro para alguien que inyecta de más, ¿me explico? Con la experiencia de afuera igual allá ni siquiera les hacen uretro a ese nivel. El reflujo no es una cosa que consideren que deba tratarse, entonces en base a eso mismo estar pensando que trataríamos a todos los pacientes que incluso con antibióticos, a veces la circuncisión en los hombres sobre todo te soluciona el problema rápidamente y después le suspenden los antibióticos y son pacientes que quizás nunca más van a hacer una complicación y que tú nunca supiste si tuvieron reflujo o no. Allá lo manejan así, no les hacen ni siquiera uretrocistografía. Ya, sí. Bueno, la verdad es que la opinión de la Bernardita me parece interesante. Quizás nosotros no estamos todavía en ese medio en que yo me atreva a dejar a un paciente con un reflujo grado 5 sin profilaxis, ¿ya? Claro, porque puede que no, si toman bien, no tenemos nosotros, digamos, poder reforzar indicaciones por enfermera, nada, ¿ya? Si tienes un programa bien, donde tienes todo, quizás sí, ¿ya? Porque tiene un reforzamiento y lo puedes estar viendo de cerca. Así que yo no me atrevería a dejar a un paciente grado 5. Y yo lo circuncido, nosotros lo circuncidamos a todos. También estoy de acuerdo que quizás antes hacíamos mucha uretrocistografía y ahora estamos haciendo cada vez menos, que nos estamos guiando más por las ecografías. También porque tenemos más radiólogos que son más expertos en ecografías ahora que antes, ¿ya? Y está más a la mano. Entonces sí estamos haciendo menos uretrocistografía. Y también estoy de acuerdo con PJ y Reed en que no debe uno descartar ninguna sustancia, ni BAT, ni Deflux, pero nosotros tampoco lo aplicamos mucho. Yo soy más hincha de la cirugía. Yo creo que una cirugía bien hecha, el éxito es el 98-99%. Esa es mi opinión. Ricardo. Bien, yo creo que en general en las indicaciones, por lo menos las quirúrgicas, estamos de acuerdo. Lo que yo dije del grado 5 y que lo sostengo fue que el grado 5 que persiste después del año, ¿ya? Y que hace infecciones urinarias. El problema es que, tal como dijo la Tere, es difícil suspenderle, aún después del año, la profilaxis, ¿no es cierto?, a un reflujo para ver si lo vamos a operar o no lo vamos a operar. Pero ahí es un aspecto que yo creo que hay que trabajar, pero en todo caso todos los trabajos demuestran que la gran mayoría de los reflujos
5 producen mucha infección urinaria, por eso que yo creo que en general casi todos terminan operándose. Los que no producen infección urinaria son los menos, y habría que confirmar eso, chequear eso antes de una cirugía, y en eso sí que estoy, por supuesto, de acuerdo. Pero yo planteo otra cosa, y que es lo que me gustaría escuchar la opinión. A mí me parece que un 20% de infección urinaria en los que se llaman de bajo riesgo es un alto porcentaje de infección urinaria, y si estamos hablando de lactantes, y lo dije, si yo tuviera un hijo, no quisiera que tuviera ese riesgo de infección de 20%. Entonces, por eso que yo creo que ese grupo del que se habla, que los circuncidados, las niñitas con reflujo grado 1 a 3, y que no tengan ni constipación ni disfunción, es un grupito muy amplio donde debe haber algún subgrupo, ¿no es cierto?, que es responsable de que eso sea el 20% y no el 10 o el 15 o el 5, con el que sí estaría de acuerdo en no dejarle profilaxis. Y en eso me gustaría escuchar la opinión. ¿Ustedes creen que un 20% de infección urinaria es un bajo porcentaje? A ver, Ricardo, esa es una estratificación del review. Yo creo que si tú vas a más detalle, y hay muchos más metaanálisis que, por ejemplo, comparan la incidencia de infecciones urinarias en reflujo 1 y 2 versus no tratamiento, no muestran ninguna diferencia, cero diferencia. Entonces, yo creo que los datos hay que desmenuzarlos y efectivamente, como tú bien dices, estratificar mejor los pacientes. Mientras más fina es tu estratificación, yo creo que menor es el riesgo. Disculpa que vuelva al tema quirúrgico, pero realmente yo tengo mis dudas porque realmente ¿hay algún tratamiento quirúrgico que ha demostrado que disminuye realmente la incidencia de daño renal en estos pacientes? La verdad es que no. Entonces, al final yo digo, ¿qué le estoy ofreciendo al paciente? Porque efectivamente, radiológicamente, el reflujo se le va a pasar con mi cirugía. Eso está claro. Pero ¿qué le estoy ofreciendo a ese enfermo? Tiene un 30% de función renal, pero ese 30% probablemente es por displasia renal. Entonces, como que se me empieza a diluir de las manos las indicaciones quirúrgicas del reflujo realmente, en mi visión, ¿ya? Es verdad, salvo que la sintomatología haga fuerza para ti y la familia. La sintomatología, Francisca. Eso es que ahí hay un punto, perdón que me meta en esto, yo sé que hay unas otras palabras, pero creo que están tocando un punto que hay que considerarlo cada vez más y sobre todo en el reflujo. Con el abanico de alternativas que hay, la familia tiene que tomar una decisión informada. Y para eso uno tiene que hablarle de todo lo que puede ser, desde hacer nada hasta operarlo. Y creo que, sobre todo en el reflujo, hay familias que deciden tratar de salir del antibiótico y vamos por otra solución, o hay familias que prefieren quedarse en el antibiótico, les da susto la cirugía, considerando todos los posibles riesgos que hay desde infección, daño renal, etcétera, etcétera. Perdón, yo creo que también es importante ver la idiosincrasia de cada paciente. Es súper importante ver la familia y papás que no tienen techo, que de verdad es imposible dejarlo sin antibiótico y dejarlo a la suerte si es que no hace infección urinaria. Viven muy lejos del hospital, es muy diferente la gente que vive en Santiago a la gente que vive en regiones y que viven a 2 horas de un centro asistencial. Entonces, ¿y quién les está dando el seguimiento? Estoy de acuerdo que en Inglaterra el seguimiento y el General Practitioner tiene mucho más nivel que muchas veces aquí. Entonces, no siempre se puede hacer un examen de orina, ni siquiera. Entonces, creo que eso también es importante. Uno, cómo lo plantea a los papás, si le quita el antibiótico o no, pero creo que todo eso es un todo, no nada más todos los estudios, porque todos los estudios están hechos en primer mundo, en Suecia, en Estados Unidos. Es muy diferente a la idiosincrasia que tenemos en Latinoamérica. Entonces, creo que eso es algo a considerar. Yo comparto con la Fran. El anular el reflujo solo evita las pielonefritis, no las infecciones urinarias, que no es igual. Y ese argumento vale para todos los tipos de tratamiento. Es decir, cuando tú le ofreces un tratamiento endoscópico, es exactamente igual. Que tiene que decir que si tiene un buen hábito, va a evitar las infecciones febriles, pero no las infecciones urinarias en general. Y la segunda parte importante es que yo al menos, esto es muy personal, si yo le voy a proponer o lo voy a categorizar como un reflujo de bajo riesgo, por la categoría que tú pusiste, Osito, yo incluyo siempre el DMCA. Yo siempre incluyo el DMCA, porque la displasia renal tiene características ecográficas muy claras.
y la displasia renal en la cintigrafía tiene características muy claras, así que tú, después de un episodio febril, si le haces un DMCA, tú sabes que eso corresponde a una pielonefritis. Por lo tanto, en tu categorización de bajo y alto grado, yo sí incluyo el DMCA. Si el paciente tiene la función considerablemente disminuida con un reflujo grado 4 a 5, lo considero completamente distinto a un paciente que tiene riñones normales. Y lo pongo sobre la mesa para tomar la decisión, como dice PJ, en armonía con los padres. Pero el DMCA es muy importante saber si yo parto con menos paño o parto con más paño. Gracias, Pablo. Yo también creo que es importante el cintigrama y a veces llegan pacientes operados que ni siquiera se les ha hecho un cintigrama. Pero bueno, para ir cerrando, Pepo, que pedía la palabra hace rato, como último comentario y ya vamos despidiéndonos. Se han dicho hartas cosas que son súper importantes en relación al reflujo y me faltó, me pareció que faltó hablar un poco más de un aspecto, que es el tratamiento de las disfunciones miccionales. Hablamos de la quimioprofilaxis, hablamos de la disfunción vésico-intestinal, súper importante, muy frecuente en mi tierra. Aquí hay muchos niños constipados, probablemente tiene que ver con la poca ingesta de fruta y verdura. Es un tema y una consulta súper frecuente en el Policlínico de Urología Infantil, mucha disfunción vésico-intestinal y, por supuesto, infección urinaria asociada a ella. Y también disfunciones miccionales. Y se habló poco. Me parece que hay que incluirla como tema importante y protagonista de esto. Y luego en el estudio, y en esto coincido con la Paulina, en que uno tiene que enfrentar al enfermo y decir qué es previo y qué es adquirido. Y una vez que tú tienes claridad de qué es previo, o sea, cuánta displasia renal previa, prenatal, tiene ese paciente, preguntarse si las infecciones urinarias que tuvo, la única, o las múltiples que ha tenido, cuánto daño renal le han generado, y entonces tomar una decisión sobre si hacer algo quirúrgico o no en relación a los exámenes, a la imagen y todo lo demás. Entonces, en el fondo, como resumen, antes de llegar a plantearnos hoy día un tratamiento quirúrgico, estoy muy de acuerdo con la Fran en eso. Hay que tomar en cuenta todos estos otros elementos, que son muchos, y darse el tiempo de tratar al enfermo y de procurar que las mamás hagan la pega, que les den la fruta, las verduras, que traten, que se tomen los fármacos, que tomen el polietilenglicol, en fin, todas estas cosas antes de hacer lo otro. Les recuerdo que los urólogos de adultos, tú les hablas de reflujo y te preguntan, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Reflujo qué? Entonces, nosotros los que hacemos urología pediátrica de pronto tendemos a maximizar, no sé, magnificar la enfermedad. Eso quería decir. Qué bueno verlo. Bienvenido, prof. Osandón. Excelente verlo. Ahí, Fran, del urólogo de adultos. Dale. O sea, Lo para último, nosotros, porque ya tenemos la... del urólogo de adultos, si es que no tenemos ninguna repercusión de reflujo, realmente, efectivamente no nos importa. Y el mejor ejemplo que tenemos es eso, los trasplantes, que no le estamos dejando técnica antirreflujo. O sea, si eso anda bien, el reflujo no es tema para nosotros. Totalmente cierto. Bueno, gracias a los 28 participantes que tenemos conectados. Siempre es un agrado verlos. De más está decir que se cuiden, que está la escoba, así que todos encerraditos, sobre todo los demás riesgos. No voy a decir a nadie para que no se sientan ofendidos. Pepo, te están hablando a ti, Pepo, a ti. Un abrazo y nada, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.